iniciamos este módulo de cardiovascular, que el mantenimiento de la presión arterial básicamente es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular cardíaca, ¿cierto? Ese gasto cardíaco tiene implicado dentro de sus relaciones el hecho de tener un parámetro que es el volumen sistólico. Por eso una de las primeras formas que veíamos para aumentar la presión arterial fue el utilizar líquidos endovenosos, ¿cierto? Para aumentar ese volumen sanguíneo circulante efectivo. Bueno, pues ese volumen circulante efectivo, que es uno de los determinantes de la presión arterial, está fuertemente regulado por un sistema neurohumoral, así se llama, ¿cierto? Neurohumoral. Es decir, que relaciona funciones del sistema nervioso con hormonas y que va a ser uno de los factores determinantes del conocimiento fisiopatológico que ustedes deben tener para rotar en medicina interna. Si uno llega a medicina interna y no sabe qué es el eje renina-angiotensina-aldosterona, pues no entiende el síndrome cardiorrenal, no entiende el choque, no entiende la falla cardíaca, no entiende la enfermedad renal crónica, ¿ya? Que, como se van a dar cuenta en sus rotaciones, pues no son patologías aisladas. Todos los pacientes que van a ver van a tener esas 3 o 4 patologías y al mismo tiempo, ¿listo? Y es que la falla cardíaca, el síndrome cardiorrenal, la enfermedad renal crónica tienen un contexto fisiopatológico muy relevante y es la disregulación por exceso de estimulación de ese eje neurohumoral, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Como les he dicho en varias ocasiones, lastimosamente para ustedes decidieron estudiar una carrera que no implica el conocimiento solamente que van a tener aquí, sino continuar estudiando toda la vida. Cuando yo estudié en el pregrado, el eje renina-angiotensina-aldosterona eran 3 cosas: la renina, la angiotensina y la enzima convertidora. No más, eso era todo, ¿cierto? Y pues la aldosterona, obviamente. Este es el mapa del eje renina-angiotensina-aldosterona 2024, ¿cierto? Cada vez le salen más cosas a eso, ¿listo? Y en la actualidad, pues ese eje renina-angiotensina-aldosterona pues se encarga de regular esos 2 componentes de la presión arterial. ¿Alguien tiene marcado? ¿No? Recuerden, entonces, el gasto cardíaco y el volumen sistólico. El gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ese gasto cardíaco que tiene implícito el volumen sistólico y la resistencia vascular periférica por otro lado. El eje renina-angiotensina-aldosterona, a través de los 2 moduladores más importantes, que son la angiotensina 2 y la aldosterona, ¿sí? Pues van a modular ambos procesos, tanto el volumen sistólico como la resistencia vascular periférica. ¿Listo? En la actualidad existen solamente 4 grupos farmacológicos, bueno, 5 grupos farmacológicos que modulan la respuesta de, que ahora en adelante voy a dejar de decir ese nombre largo y voy a decir RAS, porque si no aquí nos da toda la vida, ¿cierto? Entonces RAS es el eje renina-angiotensina-aldosterona para el resto de la clase, ¿listo? Y entonces solo existen 5 grupos de fármacos más o menos que modulan la respuesta de RAS, ¿listo? En esas patologías como la falla cardíaca, la hipertensión arterial, el síndrome cardiorrenal y la enfermedad renal crónica, el problema principal es que hay un exceso de sobreestimulación de ese eje. En condiciones normales, el eje renina-angiotensina-aldosterona, o RAS, se activa cuando, el principal estímulo para la activación del eje, de este eje neurohumoral, es que haya disminución del volumen circulante efectivo. ¿Listo? Disminución del volumen circulante efectivo, cosa que ustedes ya deben recordar porque ya la definimos. ¿Qué es el volumen circulante efectivo? ¿Qué es? O sea que si les hago un quiz de líquidos mueren hoy, ¿cierto? ¿Qué es volumen circulante efectivo? Cantidad de líquido que perfunde, ¿sí? Un tejido, la cantidad de líquido que va en la circulación que es capaz de perfundir un tejido. Entonces,
Cuando ese volumen disminuye, la respuesta, pues la hemos visto 30.000 veces, ¿no? Pero la principal respuesta es la de promover el sistema nervioso simpático. O sea, va a ser la primera. Cuando hay disminución del volumen circulante efectivo, lo primero que hace el cuerpo en respuesta para lograr mejorar el volumen circulante efectivo es aumentar el sistema nervioso simpático. ¿Quién no ha tenido taquicardia cuando está deshidratado? ¿Cierto? Es lo normal. ¿Por qué? Porque ya entendimos que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si aumento la frecuencia cardíaca, pues aumento el gasto cardíaco, y si aumento el gasto cardíaco, aumento la presión arterial, lo cual mejora la presión de perfusión. Y ese va a ser, esa activación del sistema nervioso simpático, pues también va a ser la principal estimulación para hacer lo segundo que va a pasar cuando el cuerpo evidencia que hay disminución del volumen circulante efectivo. Y es que el sistema nervioso simpático va a estimular el aparato yuxtaglomerular, ¿cierto?, en el riñón, para producir renina. Y ahí es donde va a empezar todo el eje hasta ahí. ¿Listo? Este es el mapa actual que vamos a ir viendo por partes y lo vamos a, digamos que, a dividir en dos partes, ¿cierto? El eje clásico o RAS clásico, ¿cierto? Que es esta línea central que están viendo aquí, ¿cierto? Esta línea de acá, ¿listo? Esta, ¿sí? Esta, clásico, ¿cierto? Y los dos brazos reguladores nuevos que se llaman las dos vías no canónicas, ¿cierto?, del eje RAS. De todas maneras no nos vamos a enfocar mucho en ellos, simplemente quiero que entiendan que en la actualidad hay mucho más que el eje clásico de RAS, ¿cierto? Y que implica, pero sí nos vamos a ir mucho por esta línea de acá, ¿sí?, con la activación de un receptor que se llama MAS1, que es contrarregulado. Bueno, entonces ahí tenemos el eje renina-angiotensina aldosterona en la actualidad. ¿Sí? Vuelvo y les digo, cuando yo estaba en el pregrado era esto y hasta acá se acabó, ¿cierto? Todavía medio sigue siendo así, pero fíjense que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, la renina es una enzima, o sea, es una enzima proteolítica, pero también es un ligando. Recientemente descubrimos que tiene un receptor, ¿cierto? Y pues allá vamos. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hay disminución del volumen circulante efectivo, entonces la respuesta a través de este eje neurohumoral del eje RAS, lo que busca es tanto aumentar el volumen circulante efectivo como aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Ambas cosas van a suceder. Vamos a ver cómo lo hace, pero la idea es que cuando el cuerpo sensa que hay disminución del volumen circulante efectivo, pues lo hace. ¿Cómo sensa que hay disminución del volumen circulante efectivo? Una de las primeras cosas que pasan son los vasoreceptores carotídeos. Hay disminución de la presión arterial, los vasoreceptores carotídeos evidencian eso. Otros vasoreceptores que hay están en la arteriola aferente del riñón. ¿Sí? Cuando hay presiones arteriales bajas, pues disminuye la presión de perfusión renal y ese es otro estímulo. ¿Listo? Esos ambos estímulos van a ir al cerebro y van a activar el centro de la liberación de norepinefrina, activando el simpático, ¿cierto? Y ese va a ser el estímulo principal. ¿Listo? Ya sabemos que el simpático, a través de la liberación de norepinefrina, pues aumenta la presión arterial de dos formas. ¿Cómo? De forma ionotrópica, estimulando los receptores beta-1 adrenérgicos del corazón, ¿cierto? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Luego entonces aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Ambas aumentando el gasto cardíaco, luego aumenta la presión arterial. Y por otro lado, pues el estímulo sobre los receptores alfa-1, ¿qué hacen? Aumenta la resistencia ¿qué? Vascular periférica. Y el otro estímulo va a ser que a través de los receptores beta-1 que están en el aparato yuxtaglomerular se va a liberar renina. ¿Listo? Existen otros varios estímulos de renina, pero digamos que la renina es importante. Bueno, esa renina se libera y ahora se conoce que la renina tiene un receptor y se llama el receptor de renina prorrenina. ¿Listo? Porque
Antes pensábamos que solamente era una enzima proteolítica, ahora ya sabemos que no, que también es un ligando. Y vamos a ver que la renina tiene funciones fibróticas y dentro de muchas otras cosas. Hoy nos vamos a centrar en una patología que es demasiado prevalente, tan prevalente que si ustedes van a estudiar medicina interna en la residencia la van a estudiar mínimo un año. Se llama insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Y el otro semestre es lo único que van a ver. ¿Listo? Y casi que toda la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca yace en el entendimiento del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso. Y la hipertensión arterial, o sea, esas dos patologías son disbalance por exceso de producción del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya habían visto fisiopatocardia? Ahí les debieron haber dicho eso. Si no lo han visto, pues bueno. Pues también. Entonces, eso. Entonces la renina. Bueno, en el hígado se produce una prohormona que se llama angiotensinógeno. ¿Listo? Angiotensino. Allá en el hígado se produce una prohormona que se llama angiotensina. Y ojo con lo que estamos viendo acá. ¿Quién es capaz de decirme, aparte del nombre, qué más ven ahí en este pedazo? ¿Qué más dice? ¿Qué dice? Lean lo que dice ahí. ¿Listo? ¿Qué creen que significa eso? Si esto es una proteína que tiene 452, ¿qué? Esto es una proteína. Aminoácidos. ¿Listo? Entonces la prohormona se llama angiotensinógeno. ¿Listo? Y el angiotensinógeno tiene 452 aminoácidos. Eso es lo primero que quiero que entiendan. Porque ahorita yo voy a empezar a decir angiotensina 1,7. ¿Qué significa? ¿Sí? 1 por 452 significa que tiene 452 aminoácidos. Si yo digo angiotensina 1,7, ¿qué significa? Que tiene 7 aminoácidos. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a entender. Bueno. Resulta que esa angiotensinógeno, que es una proteína de 452 aminoácidos, es el sustrato de esta enzima que se llama renina. ¿Listo? La renina convierte ese angiotensinógeno en una proteína que se llama angiotensina 1,10, o conocida antes, porque ya no se llama así, digamos, sí se llama así, pero la idea es que ya no se llame así, angiotensina 1. ¿Listo? Lo que antes se conocía como angiotensina 1. Es una proteína de 10 aminoácidos que carece de funciones específicas porque no tiene un receptor. Más sin embargo, es muy importante para producir otras cosas como la angiotensina 1,9. Entonces, ¿qué significa? Que es una proteína que tiene 9 aminoácidos. O también para producir la angiotensina 1,7, que son contrarreguladores de los efectos de la angiotensina 2, como vamos a ver ahorita más acá. Bueno, entonces vamos acá, ¿no? Angiotensinógeno por efecto de la renina se convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 entonces se libera, ¿ya? Y circula. Allá en el pulmón, en el endotelio de las arterias pulmonares, tenemos una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, también representada como ECA, ¿cierto? En español. Entonces, esa enzima convertidora de angiotensina convierte esta proteína de 10 aminoácidos en una proteína de 8 aminoácidos que se llama angiotensina 2. ¿Listo? Angiotensina 2. Que va a ser uno de los dos moduladores de la respuesta neurohumoral del eje RAS, ¿cierto? Entonces va a ser, junto con la aldosterona, el principal regulador de eso. ¿Listo? La angiotensina 2 tiene muchísimas funciones que vamos a ver ahorita más adelante, pero dentro de las dos funciones más importantes, pues está la que lleva su nombre, que hará una hormona que se llama angiotensina. Tensionar vaso, o sea, vasoconstricción. ¿Listo? Entonces, recuerden, quiero que esto quede claro. Si la fórmula de la presión arterial es gasto cardíaco, resistencia vascular periférica,
y dentro del gasto cardíaco está el volumen sistólico, ¿sí? La angiotensina 2 hace ambas cosas. Aumenta el volumen sistólico y aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Hace ambas cosas. Las dos funciones principales de la angiotensina 2 son esas: aumentar el volumen sistólico y aumentar la resistencia vascular. Aumentar la resistencia vascular periférica mediante el GPCR, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Que cuando vimos los vasoconstrictores les dije que uno de esos GPCR se llamaba el receptor de angiotensina 2, ¿cierto? Muy bien. Y es que la angiotensina 2 tiene dos receptores, ¿cierto? Que están acoplados a proteínas G. La angiotensina 2 tiene dos receptores que están acoplados a proteínas G: AT1 y AT2. ¿Listo? Los efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2 son mediados por AT1. Entonces tienen que estar bien concentrados porque los números aquí nos enredan un huevo, ¿cierto? La angiotensina 2 es ¿quién? La hormona, ¿cierto? El receptor se llama ¿cómo? AT1 o AT2. AT1 es el que produce la vasoconstricción y también quien produce el aumento del volumen circulante efectivo, o sea, el volumen sistólico. Eso lo va a hacer mediante acciones directas en el riñón, que es promover la reabsorción de sodio y agua a nivel tubular y promoviendo la liberación de otra hormona, porque en la glándula suprarrenal hay receptores AT1 para liberar ¿qué? Aldosterona. Y la aldosterona tiene una función muy importante, que es ¿cuál? Reabsorber sodio y agua y promover la excreción de potasio. Mediante ese mecanismo, fíjense cómo, si yo reabsorbo agua por la osmolaridad que vimos, ¿qué pasa si yo reabsorbo el sodio? Hay más que osmolaridad. Reabsorber significa pasar de la orina ¿a dónde? A la sangre, correcto. De la orina a la sangre. Si yo cojo todo el sodio que está en la orina y lo meto en la sangre, ¿qué va a pasar con la sangre? Se va a volver más que hiperosmolar. ¿Y cómo hace el cuerpo para regular esa osmolaridad? ¿Arrastra qué? O sea, reabsorbe agua. ¿Y qué pasa si hay más agua en la sangre? Hay más volumen sistólico, y si hay más volumen sistólico, hay más presión arterial. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? Entonces, así lo hace. Entonces, la angiotensina 2 lo hace directamente en el riñón e indirectamente promoviendo la liberación de aldosterona de la glándula suprarrenal. ¿Listo? Porque promueve. Y la aldosterona, pues, tiene tres funciones básicas, ¿cierto? Que es promover la retención de sodio, reabsorción de sodio, reabsorber agua y la secreción de potasio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso hace la angiotensina. Fíjense que entonces la angiotensina 2 tiene dos receptores: AT1R, ¿cierto? Receptor de angiotensina del tipo 1, y AT2R, receptor de angiotensina del tipo 2. Para que me entiendan, AT1 y AT2 son dos caras de una misma moneda. AT1 hace una cosa, eso quiere decir que AT2 hace lo contrario. Entonces, AT1 produce vasoconstricción y reabsorción de agua. ¿AT2 qué hace? Vasodilatación. ¿Listo? Eso es importante. ¿Listo? Y eso explica, pero fíjense, y eso nos da una visión más general de algo que les he dicho como es de tercero, y es que la función es de ¿quién? Del receptor. Fíjense que un mismo ligando tiene dos efectos distintos porque está actuando sobre receptores diferentes. Y eso explica mucho por qué los sartán y los demás bloqueadores del receptor AT1, ¿sí?, bajen la presión arterial. Porque si yo bloqueo esto, no le queda a la angiotensina más remedio sino unirse a ¿quién? A este, y este es el que produce la vasodilatación. ¿Listo? Pero digamos que ahí está. ¿Ya? Bueno. Y luego viene nuestra amiga, que esta sí se la tienen que aprender porque esta sí es importante, que es otra enzima que se llama la neprilicina. ¿Listo? Neprilicina. Va a ser tan importante que incluso va a ser más importante en la actualidad que la enzima convertidora de angiotensina. Neprilicina. La neprilicina. ¿Por qué es tan importante? Porque los inhibidores de esa vaina
son lo que más ha mejorado e impactado la mortalidad en falla cardíaca. El fármaco que inhibe la neprilimicina, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que se llama sacubitrilo, ¿cierto? Es el fármaco que más ha impactado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Quien en este momento, en la actualidad, tenga falla cardíaca y no tenga Entresto, que es el nombre comercial de ese fármaco, en su tratamiento, pues no está. ¿Listo? Y la neprilicina se encarga de producir estos factores vasodilatadores, ¿cierto? Que son angiotensina 1,7, angiotensina 1,4 y angiotensina 1,2, principalmente mediante la activación de este receptor que se llama el receptor más 1. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Pero ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo es ese cuento? ¿Cómo es ese cuento? ¿Cierto? No solamente impacta aquí, ¿sí? No solamente impacta en este nivel, sino que vamos a ver que impacta en otras cuestiones vasodilatadoras que son muy relevantes. Bueno, entonces esta es otra visión un poquito más, digamos, como menos llena de muñequitos, pero fíjense, entonces tenemos el angiotensinógeno, la prorrenina que se convierte en renina, y ambos son ligandos del receptor de renina-prorrenina. Ya sabemos que ese receptor tiene funciones, ¿sí? Por eso bloquear el eje renina-angiotensina pues es muy importante. En la falla cardíaca y en la hipertensión arterial, lo que sucede, ¿cierto? Sobre todo en la falla cardíaca, piensen que la insuficiencia cardíaca, básicamente el problema es que el corazón no se contrae bien. Si el corazón no se contrae bien, eso disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen circulante efectivo. ¿Qué entiende el corazón? Que el cuerpo que no está llegando suficiente volumen para perfundir. Luego, ¿qué hago? Activo el eje renina-angiotensina aldosterona, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Entonces promuevo la retención de agua y sal. ¿Y qué pasa? Entonces la persona toma agua, pero ya tiene agua y se sigue promoviendo la retención de agua y queda así encharcado, insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Entonces por eso las personas de insuficiencia cardíaca no pueden comer sal, entonces es la sal que ya tiene todo ese sodio metido dentro de la sangre y demás cosas, ¿listo? Y lo mismo en la hipertensión arterial, pues si yo tengo más volumen dentro de los vasos sanguíneos, pues tengo más presión arterial, ¿listo? Entonces la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina 2 por actividad de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 puede activar tanto AT1 como AT2, ¿cierto? AT1 o AT2, ¿listo? Que es el eje clásico de RAS. ¿Quién? AT1. AT1, que es el que produce tanto la retención de sodio y agua como el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Y luego entonces a través de la neprilicina tenemos el brazo protector de RAS, que es el nombre que se le da a eso, que es con angiotensina 1,7, que mediante la activación del receptor más hace lo contrario que hace AT1, que es eso. Y AT2, pues fíjense que está estimulado por diferentes procesos que también son ¿qué? Vasodilatadores. ¿Listo? Entonces fíjense que esa es la relación que existe bajo ese nivel. Entonces aquí tenemos el clásico. Entonces quitémosle todo el resto, ¿cierto? Y dejemos el clásico, el de hace 1.000.000 de años, ¿cierto? Lo hemos repetido hasta el cansancio, pero básicamente esta gráfica es para hablar de dos cosas. La primera, fíjense entonces que la angiotensina puede actuar bajo cualquiera de sus dos receptores, ¿cierto? Si yo bloqueo este receptor, pues claramente toda la angiotensina 2 se va a ir hacia este, que bloquea los efectos ¿de quién? De AT1, ¿cierto? Y como vamos a ver, los efectos de AT1 son muy deleterios, ¿listo? Que son básicamente ¿qué? Vasoconstricción, activar en la médula suprarrenal dos cosas: la liberación de aldosterona a través del receptor mineralocorticoide, promueve la retención de agua y sodio. Si hay más agua y más sodio, hay más volumen sistólico, y si hay más volumen sistólico, hay más presión arterial. Y adicionalmente, el receptor AT1 promueve la liberación de la hormona antidiurética. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? Que no orine. Y si no orino, pues más volumen, más presión arterial.
y desencadena una cosa que se llama la sed, ¿cierto? La sed, ¿ya? Este mecanismo es súper importante y vital, ¿cierto? O sea, si no tuviéramos el eje adrenina-angiotensina-aldosterona, pues no podríamos sobrevivir. ¿Para qué nos sirve RAS? Pues para seguir perfundidos a pesar de que el volumen sistólico o el corazón falle, ¿ya? Resulta que alguien, ¿cierto?, comió un pincho de pollo de dudosa procedencia, ¿cierto?, que estaba infectado con salmonela y le dio una diarrea, ¿cierto?, ni la más terrible. Todo ese poco de agua que se está perdiendo por el intestino, pues disminuye ¿qué? El volumen, ¿cierto? Si disminuye el volumen sistólico, pues claramente yo tengo que seguir sobreviviendo y es gracias a RAS que sobrevivimos. Lo mismo si tengo una herida de bala, una puñalada y demás, ¿cierto? Pero esto es transitorio, ¿sí? Esto debe ser solamente para salvar ¿qué? La vida. Si eso persiste en el tiempo, pues es cuando viene la patología. Digamos que eso es importante. Por eso las personas que tienen insuficiencia cardíaca y tienen hipertensión arterial frente a eventos que generen hipovolemia muy marcada como hemorragia o una deshidratación de ese tipo, como tienen bloqueado todo el eje, pues entran en choque en 5 minutos, ¿cierto? Ellos se choquean rápidamente porque tienen bloqueado todo el eje. ¿Listo? Bueno, y aquí es donde va a ser importante la neprilicina, ¿cierto? La neprilicina, porque estos dos, junto a otra cosa que aparece por aquí, que se llama el péptido natriurético, ¿cierto? Entonces en falla cardíaca, cuando uno evalúa eso, pues ¿qué pasa? Obvio, el cuerpo se trata de defender siempre. Recuerden que existe una cosa que ustedes debieron haber visto en primero y se llama homeostasis, ¿cierto? Todo en nuestro cuerpo tiende a la homeostasis. Entonces, si el cuerpo se está dando cuenta que hay mucho volumen sistólico y mucha presión arterial, pues promueve, entonces el corazón también tiene efectos hormonales. En el corazón se produce una hormona y se llama el péptido natriurético auricular, ¿cierto? El péptido natriurético auricular, ¿qué busca? Pues lo que dice su palabra. ¿Qué significa natriuresis? ¿Orinar qué? Sodio, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo orino sodio? Pues ahora el sodio en la orina es más hiperosmolar. ¿Qué va a pasar con el agua? Se va de la sangre a la orina, ¿cierto? Y va a disminuir el volumen sistólico, disminuyendo la presión arterial, ¿sí? Y además es vasodilatador. ¿Listo? ¿Quién degrada al péptido natriurético auricular, a la bradiquinina y a la sustancia P, que son vasodilatadores? La neprilicina, ¿cierto? La neprilicina. Por eso el sacubitrilo, que es el inhibidor de la neprilicina, va a ser tan importante, porque si ya no hay enzima que degrade al péptido natriurético auricular y los péptidos vasodilatadores, pues nos vamos a poder ¿qué? Vasodilatar y va a mejorar la perfusión y va a mejorar la falla cardíaca, que es el problema principal, ¿no? Bueno, como les decía, entonces tenemos el angiotensinómeno, por acción de la renina se convierte en angiotensina 1, y angiotensina 1 por acción de la enzima convertirá la angiotensina en angiotensina 2, y la angiotensina 2, fíjense que actúa sobre el receptor AT1. La vía clásica que nos interesa pues son los efectos sobre el receptor AT1. Y fíjense, el receptor AT1 está dentro del aparato yuxtaglomerular. O sea que la angiotensina 2 promueve a que haya más ¿qué? Renina. Y si hay más renina, hay más angiotensina. ¿Listo? Entonces fíjense que es un ciclo de retroalimentación positivo. Y existen no solamente esos estímulos, sino muchos otros estímulos para la liberación de renina. Como ya les dije, el efecto, el estímulo más importante es el aumento del tono del sistema simpático sobre el aparato yuxtaglomerular. Por eso, los beta bloqueadores como el metoprolol son antihipertensivos. ¿Sí? Desde la perspectiva normal, los beta bloqueadores no deberían ser antihipertensivos. ¿Por qué? Porque no tienen efecto vascular directo, ¿o no? ¿Cierto?
si yo quisiera hacer un fármaco vasodilatador directo con efectos sobre los receptores adrenérgicos, tendría que ser que agonista o antagonista de beta 1. Agonista de beta 1. Al ser agonista de beta 1, pues producirá vasodilatación. Pero el metoprolol, ustedes saben que el metoprolol lo para la presión arterial, ¿sí saben? Pero ¿por qué es antihipertensivo el metoprolol? Pues porque resulta que los receptores beta 1 adrenérgicos promueven la liberación de renina. Si yo bloqueo al receptor beta 1 adrenérgico, que es el principal estímulo para la liberación de renina, adivinen que no se libera. Y si no se libera renina, pues no hay vasoconstricción. ¿Listo? Ese es el principal estímulo. Pero existen otros estímulos, como por ejemplo, ingerir mucha sal. Entonces, la dieta rica en sal es un estímulo directo para la liberación de renina. ¿Ya? Otro estímulo, ¿cierto? Es la disminución de la presión de perfusión renal. ¿Sí? Entonces, si alguien llega y tiene un trombo en la arteria renal, pues disminuye la presión de perfusión en la arteriola, ¿cuál? ¿Ah? Aferente, correcto, ¿cierto? Lo cual disminuye la tasa de filtración glomerular y aumenta la renina. Entonces, la enfermedad renal crónica promueve la liberación de qué? De renina. ¿Cierto? ¿Por qué? Se entiende como que hay disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Angiotensinógeno que por efecto de la renina, ¿cierto? Angiotensina 1, angiotensina 1, angiotensina 2 y angiotensina 2 aumenta la ingesta de sal, aumenta la sed y la vasoconstricción. Básicamente dos cosas, aumentar el volumen sistólico y aumentar la resistencia vascular periférica. Y por otro lado, inhibe la propia secreción de renina y promueve la liberación de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorción de sodio y agua. Pero ¿quién también hace reabsorción de sodio y agua? La angiotensina 2 per se, ¿cierto? Angiotensina 2 per se hace la reabsorción de sodio y agua. Fíjense que en todo ese mecanismo lo que importa son dos cosas: aumentar el volumen sistólico, ¿sí? Y aumentar la resistencia vascular periférica. Ya entendimos por qué los beta bloqueadores bajan la presión arterial. ¿Sí? Pregunta clásica de una revista de medicina interna. Ustedes están en revista de medicina interna y entonces el profe de medicina interna les pregunta: bueno, ¿y por qué el metoprolol baja la presión arterial? ¿Ya? ¿Sí? Entonces ustedes dicen: profe, pues porque la liberación de renina en el aparato yuxtaglomerular está mediada por los receptores beta 1 adrenérgicos. Al bloquear los receptores beta 1 adrenérgicos disminuye la renina. Entonces el profe de medicina interna coge así la frente y da un pico. Inteligentes que saben. Pero como sé que se les va a olvidar. Entonces fíjense, aquí tenemos esta gráfica que nos muestra que no solamente es el sistema simpático quien promueve la liberación de renina, sino que son muchos estímulos. Este es el más clásico, ¿no? Este es el más clásico. Entonces yo tengo una presión arterial que es baja, ¿cierto? Entonces yo estimulo el sistema simpático y el sistema simpático activa los receptores beta 1 adrenérgicos en el aparato yuxtaglomerular, lo cual promueve la liberación de renina. Pero existen otras cosas, como por ejemplo la reabsorción tubular de sodio, de sal, ¿cierto? Por ejemplo, inhibe la reabsorción de la liberación de renina. ¿Sí? Si hay un aumento de la presión glomerular, ¿cierto? Porque eso implicaría que hay más presión de perfusión, implica disminuir. Entonces, ¿qué promueve la liberación de renina? La disminución de la presión en la arteriola aferente o el aumento de la presión en la arteriola aferente. La disminución, ¿cierto? La disminución de la presión en la arteriola aferente es un nivelador de eso. El óxido nítrico, las prostaglandinas también promueven la liberación de renina. Y fíjense que la activación del receptor de angiotensina o ATR1 pues inhibe la liberación de renina. ¿Listo? Pero fíjense que el principal estímulo pues es ese tono simpático ahí, a ese nivel. ¿Vale? Ya hablando específicamente de la renina, pues la renina
tiene efectos directos. Ya sabemos que sirve para lo más importante, que es que convertir el angiotensinógeno en angiotensina ¿qué? 1. ¿Listo? Pero resulta que la renina y la prorenina se unen a unos receptores que se llaman el receptor de renina, prorenina, o PRR, ¿cierto? Y fíjense, eso va a promover una serie de activación de una cascada de señalización que no nos interesa ahorita, a través de este mecanismo que en conjunto promueve la liberación de angiotensina independiente de esta célula y que está involucrado en muchos otros procesos de fibrosis. ¿Listo? Aquí tenemos la célula del aparato yuxtaglomerular para poder entender entonces que esa renina que se libera, fíjense que el principal estímulo, ¿quién lo da? Beta 1, ¿cierto? O sea, la norepinefrina, ¿sí? Pero fíjense que aquí también estamos viendo que las prostaglandinas, ¿cierto? Las prostaglandinas, que en una primera instancia pues aprendimos que las prostaglandinas son vasodilatadoras, promueven la liberación de renina. El ATP y la angiotensina 2, ¿qué hacen? Inhiben, ¿sí? Aquí lo único que estamos viendo es que los segundos mensajeros de estos receptores acoplados a proteína G, y esta sería ¿qué? La cascada de segundos mensajeros. Y cómo el receptor de AT1R, ¿cierto? Pues inhibe directamente la liberación. Ahora, esta célula de la mácula densa, a través del óxido nítrico, pues también inhibe la liberación de renina. Son los estímulos que tenemos para la liberación de renina a ese nivel. Muy bien, y entonces aquí tenemos esto, ¿cierto? ¿Qué fármacos entonces están involucrados en esa primera parte? Entonces fíjense, tenemos los receptores, los antagonistas del receptor adenina, beta 1 adenina, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Pues van a inhibir la liberación de renina, que es el principal estímulo. Entonces llámese metoprolol, propranolol, carvedilol y demás. Por eso los beta bloqueadores son un pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué hace un beta bloqueador? ¿Qué hace a nivel del corazón un beta bloqueador? Disminuye la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un parámetro ¿de quién? Del gasto cardíaco. Si hay menos frecuencia cardíaca, ¿hay qué? Menos gasto cardíaco. Y si hay menos gasto cardíaco, ¿hay menos qué? Menor volumen sistólico. ¿Y el problema de la insuficiencia cardíaca cuál es? Que hay mucho volumen sistólico. ¿Listo? Entonces lo hace tanto por el efecto directo como por el efecto sobre la renina. ¿Listo? Y luego están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo bloqueo la enzima que se encarga de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2? Pues no hay quién. No hay angiotensina 2. Y si no hay angiotensina 2, ojo, si no hay angiotensina 2, pues me voy por esta línea, ¿no? Tengo que degradar la angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 me va a convertir a angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7. Y esta angiotensina 7, ¿qué hace? Se une a más, receptor más, y a AT2. ¿Y ambos qué son? Vasodilatadores. ¿Listo? Vamos dándonos cuenta cómo es el efecto de los fármacos a ese nivel. ¿Listo? Por eso es importante tener claridad de toda la vía, principalmente de la vía de este lado, que es el brazo protector del VAS. ¿Listo? Aquí, pues entonces tenemos todo lo que termina en prolol, carvedilol, propranolol, esmolol, ¿cierto? Todos los beta bloqueadores. Y aquí, todo lo que termine en pril, ¿cierto? Enalapril, lisinopril, ¿cierto? Ramipril, enalaprilat, que es un IECA, pero no termina en pril, pero pues enalaprilat, ¿cierto? Todo lo que termine en pril. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Bueno, muy bien. Y fíjense, entonces el problema o la fisiopatología que más quiero que entiendan es la de la falla cardíaca. Y en la insuficiencia cardíaca clásica, el problema es que hay una sobreactivación del eje renina-angiotensina aldosterona. ¿Listo? Y hay un problema muy importante. Ahora sí, la ley de Frank Starling, ¿qué dice?
distensibilidad de la fibra que Mayor fuerza. en física o por sentido común, ¿qué hace que algo sea más distensible o más elástico? Bueno, o sea, me refiero, digamos, la fuerza con que un caucho se retrae depende de que el caucho sea elástico. ¿Sí entienden eso? O sea, para que un caucho haga así, necesita que el caucho sea elástico. Para que una pelota rebote, necesita ser elástica. Por eso, un cristal no rebota. Bueno, una piqui sí, pero digamos un cristal lleno de aire no. ¿Sí? Pero entonces, por eso es. Entonces, tiene que tener elasticidad. Y la elasticidad es como un antónimo de fibrosis, ¿no? Si uno tiene fibrosis, no es elástico. Entonces, el problema principal en la falla cardíaca es que ese exceso de sistema nervioso simpático activado y ese exceso de eje renina-angiotensina-aldosterona activado produce una cosa que ustedes van a escuchar a partir de este semestre y por el resto de sus vidas, que se llama remodelación cardíaca. ¿Y qué es la remodelación cardíaca? Entonces, ¿cómo se defiende el cuerpo ante ese exceso de angiotensina y de noradrenalina? Pues no siendo tan sensible a eso. ¿Cómo evito de volverme tan sensible a esas cosas? Pues siendo menos elástico. Entonces, empieza a cambiar la estructura del miocardio a volverse fibroblasto, y eso se llama fibrosis, que en términos fisiopatológicos realmente se llama remodelación cardíaca. ¿Listo? Y adivinen quién promueve ese cambio. El receptor AT1. ¿Quién más lo hace? El receptor de renina-prorrenina. Entonces fíjense, el receptor de renina-prorrenina, a través de este modulador que se llama el factor de crecimiento y transformación beta, ¿cierto? Produce a que haya más colágeno, lo cual impacta en disminuir la contractilidad, hacer el corazón más grande, ¿cierto? Que haya fibrosis y haya muerte celular. Y entonces ustedes van a ver que cuando vean pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada, ustedes le toman una radiografía de tórax y entonces dice, no es que él tenga el corazón muy grande y pueda amar a muchas personas, ¿no? Está tan grande que se va a morir, ¿cierto? Por eso lo que nosotros buscamos en la insuficiencia cardíaca es retrasar o devolvernos ¿de qué? Del remodelamiento. O sea, que el remodelamiento o no avance o ¿qué? O se devuelva. Entonces ustedes van a ver cuando vean en medicina interna la falla cardíaca se mide, o digamos el grado de insuficiencia cardíaca se mide con un valor ecocardiográfico que se llama la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Igual eso lo vamos a ver otro semestre en farmacopicada, que debería ser mayor del 50%, ¿sí? Y cuando eso se disminuye, pues es porque hay más de estas cosas. Entonces fíjense que la renina produce eso en parte, pero también lo produce ¿quién? La angiotensina 2 a través del receptor ¿quién? AT1. ¿Listo? Entonces por eso disminuir los efectos de la renina lo hace. ¿Cómo disminuye los efectos de la renina? Pues ya sea con beta bloqueadores, que es lo que hemos visto, o con inhibidores de la ECA, ¿cierto? Si hay inhibidores de la ECA, pues hay menos angiotensina. Luego esa renina, ¿qué va a pasar? No va a hacer su efecto, porque ¿para qué produzco renina si no hay angiotensina? ¿Cierto? Entonces, bueno, muy bien. Fíjense, aquí está. Entonces, ¿quién hace eso? Fíjense, entonces, ¿quién hace eso? Pues, es eso. Entonces, fíjense que aquí, la bradiquinina, aquí dice bradiquinina, pero quiero que a esta gráfica, que es que no la pude modificar, aquí donde dice bradiquinina le agreguen por acá péptido natriurético vincular, ¿cierto? Y aquí falta que esto, en convertirse en fragmentos inactivos, lo hace una enzima que se llama la neprilicina. ¿Listo? O sea, de bradiquinina acá y de péptido natriurético vincular acá, que son péptidos inactivos, lo hace una enzima que se llama la neprilicina. La bradiquinina y el péptido natriurético auricular son vasodilatadores. ¿Listo? Pero fíjense, y es aquí donde importa los ARA2, que llamamos ARA2, que es el tercer grupo de fármacos que vamos a ver. Ya vimos los beta bloqueadores y los IE, ¿cierto? ¿Ya hemos visto o no? El tercer grupo se llaman los antagonistas del receptor
de angiotensina 2, ¿cierto? Antagonistas del receptor de angiotensina 2, o sea, ARA2. Pero no es el receptor AT2, es el receptor ¿qué? AT1. Quiero que en eso no se confunda. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo bloqueo el receptor acá? Primero, pues no hay los efectos de quién? De AT1. ¿Cuáles son los efectos de AT1? Remodelación, vasoconstricción, liberación de aldosterona, ¿cierto? Aumento del volumen sistólico per se y aumento de la presión arterial por activación de los receptores de angiotensina vascular, ¿cierto? Si no pasa eso, pues tengo exceso de angiotensina, que ahora se va a ir por la segunda variante de la enzima convertidora de angiotensina, porque la enzima convertidora de angiotensina hay 1 y 2. Y AC2 lo convierte en angiotensina 1,7 que estimula el receptor más. Y más es vasodilatador, ¿cierto? Que es el vaso protector de RAS. ¿Listo? Entonces fíjense que el efecto de estos mecanismos. Aquí los que bloquean este receptor son todos los fármacos que terminen en sartán. ¿Listo? Losartán, candesartán, irbesartán, valsartán, ¿cierto? Todos los fármacos que actúan allí. ¿Listo? Bueno. Ahora veamos cómo funciona ese receptor AT1 y AT2, ¿cierto? Ya dijimos que AT1 produce ¿qué? Vasoconstricción y que AT2 produce vasodilatación. La vasodilatación mediada por AT2, ¿cierto? Se da gracias a la liberación de óxido nítrico. Y esa ya no la sabíamos, ¿o no? ¿Qué pasa si se libera óxido nítrico? ¿A dónde va? Al endotelio, ¿cierto? Y en el endotelio, ¿qué hace? Activa ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Esta enzima. Una enzima que cicla el GTP. Y que el GTP también se llama guanilato. Muy bien. La guanilato ciclasa, que convierte el GTP en GMP cíclico y el GMP cíclico produce vasodilatación. ¿Listo? Así funciona el receptor AT2. Porque el AT1 lo hace de otra manera. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces ya un poquito más, digamos, en conjunto eso. Fíjense que AT1 es vasoconstrictor, es fibrótico, ¿cierto? Que ya vimos remodelación cardíaca, inflamatorio y antinatriurético. ¿Qué significa antinatriurético? Pues que promueve ¿qué? La reabsorción de sodio. AT2 es vasodilatador, antifibrosis, antiinflamatorio y natriurético. Por eso les decía, dos caras de una misma moneda. El losartán y demás bloquean esto. Al tener bloqueado esto, pues ¿para dónde me voy a ir? Acá. Y como está también promovido este lado, pues activo a quién? A la enzima convertidora 2, ¿listo? Que produce quién? Angiotensina 1,7 que actúa en más. Esto de aquí para adelante ya es muy pro, entonces no, eso ya es nivel residente. Hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí. ¿Listo? Claro entonces cómo funcionan los ARA2. ¿Sí? Siempre he tenido conflicto con eso porque uno dice ARA2, piensas en este receptor, no, es en angiotensina 2. Los ARA2 bloquean es AT1. ¿Vamos bien? ¿Listo? Y AC2 pues es muy importante también, porque de la misma manera que es una enzima, es un receptor. ¿Listo? Y es un receptor acoplado a proteínas G. Y resulta que AC2 es la puerta de entrada para virus respiratorios como el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. ¿Sí? Es ahí por donde entran. ¿Ustedes vieron microbiología? ¿Sí? ¿Los virus no necesitan un receptor para poder entrar? Ah, bueno. Entonces el receptor de los virus SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 es aquí. Es una enzima que está acoplada a proteínas G. Es una vaina rarísima porque no es un receptor como tal, es una enzima, pero está acoplada a proteínas G. AC2 tuvo relevancia clínica reciente, pues por la capacidad que tuvimos de utilizar los inhibidores de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, como prospectos terapéuticos en la pandemia
de COVID-19. Sin embargo, pues como los IECA bloquean es esta y no esta, pues no sirvió de nada, ¿cierto? Pero ahí la descubrimos. Y o sea que eso implica que estos brazos del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿cuándo se descubrieron? En el 2020. O sea, esto tiene 5 años de haber salido a la luz, ¿cierto? Que sabemos que es eso. ¿Listo? Muy bien, fíjense entonces cuáles son los mecanismos, ¿cierto? Fíjense que a través de las proteínas G y a través de sus segundos mensajeros, pues básicamente va a tener que vasoconstricción, fibrosis, hipertrofia, remodelamiento, inflamación, estrés oxidativo. Todo eso se deriva en falla cardíaca. ¿Listo? Entre más vasoconstricción haya, pues va a haber más ¿qué? Más poscarga. Si hay más poscarga, hay menos perfusión. ¿Sí? Porque entre más cerrado el vaso, menos sangre llega. Si está más cerrado el vaso, se entiende que no hay volumen sistólico. Si entiende que no hay volumen sistólico, más liberación de renina, más liberación de angiotensina, más vasoconstricción, hasta que entra choque cardíaco. ¿Listo? Entonces un ciclo cardíaco de ahí de compromiso. ¿Listo? Mientras que angiotensina 2 y más son los efectos contrarregulatorios de esta onda, ¿cierto? Al bloquear aquí, pues toda la angiotensina 2 que existe se va a ir hacia estas dos, lo cual retrasa la instrumentación cardíaca. Bien, ¿listo? Muy bien. Aquí tenemos más, entonces miren, vasoconstricción, activación del sistema nervioso simpático, liberación de aldosterona, vasopresina y secreción de endotelina. Recuerden que la vasopresina tiene receptores vasculares que ¿qué hacen? Aumentan la presión arterial. Y la endotelina aumenta la presión arterial. Aumenta la contractilidad cardíaca y si hay más contractilidad, pues hay más gasto cardíaco, hay más presión arterial, hay más remodelamiento. Fíjense que todo esto es contraproducente, retención de sodio y agua, trombosis, ¿cierto? Inflamación, remodelamiento vascular y cardíaco. Entonces no solamente remodela el corazón, sino también los vasos sanguíneos. Por eso las personas que son hipertensas y llevan mucho tiempo bajo el estímulo del eje renina-angiotensina-aldosterona, uno les puede palpar literalmente las arterias y parecen tubos de PVC, ¿cierto? Que están duros, ¿cierto? Duros ¿listo? Disfunción endotelial, ¿cierto? Hay producción del ion superóxido, lo cual destruye el óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué hace? Vasodilar. ¿Listo? Y produce fibrosis de los tejidos por la síntesis de colágeno. Todo eso se llama remodelación. Por eso, actuar sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona es el mayor impactante de la mejoría de la insuficiencia cardíaca. Porque todo esto se traduce en ¿qué? En insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Más que insuficiencia cardíaca es el entender que un corazón duro no puede contraerse y si no se contrae tiene que poca fuerza de contracción, ¿cierto? Porque la ley de Frank-Starling dice una mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción. Y si no tiene fuerza de contracción, pues no hay perfusión. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y fíjense, entonces, para que no se les olvide, entonces, el principal efecto es vasoconstricción. ¿Cómo lo hacen? Pues por efecto directo, ¿no? ¿Tienen receptores AT1 los vasos sanguíneos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, tienen más, ¿cierto? Aumenta la liberación de norepinefrina. Si hay más norepinefrina, ¿qué pasa? Pues más estímulos sobre cuáles receptores vasculares. Alfa vasculares, estamos en vasoconstricción. ¿Listo? Disfunción endotelial. Aumento de la liberación de endotelina y disminución de la producción de óxido nítrico. Eso se traduce en vasoconstricción. ¿Listo? A nivel renal, aumenta la reabsorción de sodio. Es decir, que estos mecanismos aumentan ¿qué parámetro de la presión arterial? La resistencia vascular periférica y estos, el volumen, ¿cierto? Entonces libera aldosterona, ¿cierto? Y la aldosterona ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de sodio, promueve la secreción de potasio. Disminuye la liberación de renina, aumenta fibrosis. Aquí a nivel cardiovascular, aumenta el crecimiento y la inflamación de los cardiomiocitos, altera la miocina, produce metaloproteinasas, bueno, otras cosas allí muy importantes. ¿Listo? Y esta tabla entonces nos reduce básicamente lo que nos interesa, que son estos tres, ¿no? Angiotensina 1, angiotensina 2 y más.
¿Listo? Angiotensina 1, angiotensina 2 y más, siendo más y angiotensina 2 el principal ligando, la angiotensina 1.7, que se produce a partir de quién? De la angiotensina 2. ¿Quién la convierte en angiotensina 1.7? La ECA2. Listo. Perfecto. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Fácil. Bueno. Esta es otra gráfica simplemente para mostrar, porque necesito que entiendan que el problema principal es el exceso de angiotensina sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Eso es lo que perpetúa el ciclo de la insuficiencia cardíaca, perpetúa el ciclo de la hipertensión arterial. Por eso cualquier fármaco que actúe, ¿cierto?, sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona tiene mucho impacto en reducir la presión arterial y en mejorar la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Siendo el principal mediador de todos los cambios de transformación y remodelación cardíaca el factor de crecimiento transformador beta, que es estimulado ¿por quién? Por la renina-prolina o por la angiotensina 2 a través del receptor AT1. ¿Listo? Entonces, eso está ahí. ¿Listo? Entonces, nuevamente, AT2 y más son vasodilatadores. AT1, malo, ¿no? Bueno, malo, ¿cierto? Ángel, demonio. Pero, pues digamos, depende, ¿no? Depende. ¿Malo para qué? Bueno para qué, ¿cierto? Si yo soy una persona que está con los sartán desde hace 20 años y me pegan una puñalada, pues no tengo forma de defenderme, ¿cierto? O me da una diarrea por comer pollo con salmonela, ¿cierto? No tengo cómo defenderme, o sea que entro en choque rápido, ¿cierto? Rápido. Entonces no sean los médicos generales, ¿cierto?, que cuando uno va a ver los pacientes, entonces porque ustedes muy juiciosos hacen la historia clínica, ¿cierto? Antecedentes farmacológicos, losartán y amlodipino, ¿cierto? Medicamentos para la presión arterial. Y el paciente viene porque tiene una diarrea ni la hipoputa, tiene tensión arterial de 160 y ustedes, losartán, amlodipino, ¿cierto? Entonces ya no me sirve de nada, entonces la única forma que yo tengo de aumentar la presión arterial es a través de otros receptores que no sean la angiotensina, como por ejemplo la norepinefrina. Entonces ya me toca ponerle vasoconstrictor, mandarlo a la UCI y demás, porque nadie pensó más allá de la caja, ¿cierto? Entonces por eso es que yo me tomo el tiempo de explicarles todo esto para que ustedes se den cuenta que fíjense que esto lo necesitan simplemente para tomar esa maldita decisión. Si ustedes entienden eso, pues saben que no le pueden seguir inhibiendo el eje a alguien que necesita que el eje esté ¿cómo? Activo. Eso parece lógico, ¿no? Parece lógico ahora, y cuando uno va a ver a los médicos, pues hacen eso. Intoxicación por losartán, se tomó 30 tabletas de losartán. Antecedente farmacológico, losartán, pues porque es hipertensión. Hospitalizar, reconciliación farmacológica, losartán. No es mentira, o sea, no es mentira, ¿cierto? Porque ustedes son, ahorita todavía están en capacidad de poder moldearse, pero cuando se gradúan no son sino técnicos manuscritos remitólogos. Eso es lo que es un médico general hoy. Falto de criterio y me emputa eso, ¿sí? Porque entonces yo le digo, bueno, ¿y usted qué hizo? ¿Sí? Quiero saber usted qué hizo. Tenía un paciente con tos, disnea y fiebre, ¿y usted qué hizo? Le puse oxígeno y le pedí valoración por medicina. Eso hizo, ya. Porque estaba desaturado, le puse oxígeno. Eso lo hace el camillero, sin desmeditar el trabajo de los camilleros. El camillero va y le pone el pulsoxímetro y dice, uy, está saturando 80. Como que necesita oxígeno, ¿cierto? Es una cuestión, ¿sí? Que uno no necesita estudiar 6 años para hacer eso. ¿Sí? ¿Qué hizo usted? ¿Sabe qué bacterias producen la neumonía? ¿Aprendió en fármaco cuáles son los antibióticos que sirven para la neumonía? ¿Sabe que la mayoría de los bichos que producen neumonía son sensibles a las penicilinas? ¿Sabe cuáles son las penicilinas? ¿Sí? Ese es el punto. ¿Ya? Ahí está. Entonces, no se trata de que ustedes digan, ay, falla cardíaca. Sí, losartán, para todo el mundo que tenga falla cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pues por esta mierda, ¿cierto?
Ay, no, pues porque allá me dijeron. ¿Sí? Bueno. La angiotensina 2 tiene básicamente este efecto a nivel de la presión arterial media, es decir, que aumentarla. Pero tiene este otro efecto, que es que disminuir el qué. ¿Qué es esto? El flujo sanguíneo. ¿Se entiende por qué disminuye el flujo sanguíneo renal? Porque al ser vasoconstrictor, vasoconstriñe la arteriola aferente y disminuye la tasa de filtración glomerular. Por eso se produce la insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Si yo tengo exceso de disminución del flujo sanguíneo renal todo el tiempo, pues se disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo digo que alguien tiene falla renal? Pues porque hay que disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Como efecto contrarregulador de esa disminución de la tasa de filtración glomerular, pues entonces hay vasodilatación de la arteriola, vasoconstricción también de la arteriola deferente, pues para tratar de lograr eso, lo cual aumenta la presión intraglomerular y hace que las proteínas se salgan, haciendo que haya más que falla renal. ¿Listo? Porque las proteínas abren un poco de huecos, luego ese glomérulo queda como si fuera un colador roto. ¿Sí? ¿De qué me sirve un colador roto? En mierda, porque deja pasar absolutamente todo, ¿cierto? Bajan las proteínas, y si baja la albúmina, ¿qué pasa con las propiedades de Starling? Disminuye la presión oncótica, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Edema. Y ya en un paciente que tenía un poco de edema por la retención de líquidos producida por la retención de agua y sodio, pues el paciente entra en edema pulmonar, entra en un choque cardiogénico y es cuando llegan, y entonces el típico que ustedes aprendieron en semiología de los putos estertores de pues porque el agua se está metiendo donde no pueda más, que es en el pulmón. ¿Listo? Fíjense cómo todo, si uno entiende fisiología y fisiopatología, entiende por qué el paciente está así, ¿cierto? Y entiende por qué necesito ponerlo a orinar como un caballo, ¿cierto? Para disminuirle eso. Y después aprenderemos el otro semestre los diuréticos, ¿ya? Este semestre no, otro. Entonces fíjense que ahí está. Pero RAS, ¿cierto? A través de la angiotensina 2, pues ya aprendimos que produce mucha fibrosis y que produce mucha inflamación. Está involucrada en muchas otras cosas, daño renal, daño cardiovascular, promueve la diabetes, y como les voy a enseñar el otro semestre, casi que diabetes, enfermedad renal crónica y falla cardíaca es como la misma enfermedad manifestada en 3 órganos distintos, es lo mismo. ¿Listo? Altera el sistema nervioso, por eso todos los pacientes con falla cardíaca cuando están muy avanzados, pues entran en demencia, ¿cierto? Las mujeres con falla cardíaca antes pues tienen disfunción ovárica y entonces se vuelven todas hirsutas, ¿cierto? Les sale pelo por todo lado, entonces tienen disfunción ovárica, insuficiencia ovárica, ¿cierto? Hacen glaucoma, hacen disminución del tránsito intestinal y demás, ¿sí? Entonces el angiotensina 1, AT1 es un receptor malo desde la perspectiva de que su sobreestimulación crónica lleva a disfunción de múltiples órganos. ¿Listo? Y entonces aquí está la forma en la cual nosotros podemos bloquear ese eje, ¿cierto? Porque el exceso está. ¿Listo? Entonces el primer grupo de fármacos que vimos eran los betabloqueadores, que pues es una inhibición indirecta. El segundo grupo se llaman los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, cuyo efecto principal es la inhibición de esta enzima, lo cual hace que la angiotensina 1 no se convierta en angiotensina. Y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 1,7 y active más. Listo. El otro grupo de fármacos se llaman estos de aquí, que son los bloqueadores del receptor de angiotensina, que es lo que dice acá, o también conocidos como las antagonistas del receptor de AT1. ¿Listo? Los sartán, candesartán y losartán. ¿Listo? Bueno. Luego viene nuestro amigo, el más maravilloso de todos. ¿Listo? Inhibidor de la neprilicina y el receptor de angiotensina. ARNI. Así se llama ese grupo de fármacos, ¿cierto? Inhibidor de la neprilicina y el receptor de angiotensina. El fármaco es un fármaco mixto que se llama sacubitrilo/valsartán. 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 Slash es
¿Sí? Sí, no. Sacubitril o valsartán. Inhibidor de la neprilicina y del receptor de angiotensina. ¿Ah? Más es el receptor más, así se llama, receptor más. Inhibidor de la neprilicina y el receptor de angiotensina. ¿Por qué? Porque es un fármaco dual. ¿Cuál es el inhibidor de la neprilicina? El sacubitril. ¿Y el valsartán que acabamos de aprender qué es? ¿Se acuerdan que les dije que la neprilicina, aparte de hacer esto, convertía la bradiquinina y el péptido natriurético auricular en fragmentos inactivos? ¿Y qué hace la bradiquinina y el péptido natriurético auricular? ¿Son qué? Vasodilatadores. Si yo bloqueo la neprilicina, pues va a haber ¿qué? Más péptido natriurético auricular, lo cual va a producir más vasodilatación, lo cual va a reducir la presión arterial y demás. ¿Listo? Y si a eso le agrego que aparte voy a bloquear el receptor AT1, pues tengo el combo perfecto, ¿cierto? Porque recuerden que de angiotensina 2 también puedo llegar a angiotensina 1,7 y estimular el receptor más. Y adicionalmente, pues si yo ya tengo angiotensina que no puede unirse al receptor AT1, pues se va a unir al receptor AT2, que es que vasodilatador. ¿Listo? Y el otro grupo de fármacos es este que está acá, que se llama el inhibidor directo de la renina. Inhibidor directo de la renina. Solo hay un fármaco que inhibe directamente la renina, y se llama alisquiren, con K. Alisquiren. Alisquiren. ¿Listo? Alisquiren. N. Alisquiren. ¿Qué pasa si yo bloqueo la renina? O inhibo la renina. Y de ahí para abajo. ¿Listo? Eso con relación hasta la angiotensina. Ahora vamos a pasar a analizar el siguiente paso, porque el eje, ¿cómo se llama? Angiotensina, aldosterona. Entonces vamos a hablar de lo que pasa acá. Entonces ya aprendimos que el receptor AT1 está en la glándula suprarrenal. ¿Listo? Y en la glándula suprarrenal se van a producir unas hormonas que se llaman hormonas esteroideas. ¿Listo? Y las hormonas esteroideas pueden ser glucocorticoides, mineralocorticoides u hormonas sexuales. Son 3 tipos. Nos vamos a enfocar en los mineralocorticoides, ¿listo? Que se producen en la corteza suprarrenal. ¿Listo? Corteza suprarrenal. ¿Ya? Entonces, la glándula suprarrenal tiene 2 partes, ¿no? La corteza y la médula. En la médula se produce ¿quién? ¿Qué hormona se produce en la médula de la glándula suprarrenal? La epinefrina, muy bien. La adrenalina, por eso se llama adrenalina, ¿no? De la glándula adrenal. ¿Sí? Y en la corteza se subdivide. ¿Ustedes recuerdan la histología de la corteza suprarrenal? ¿No? ¿Eso no lo vieron? Obvio, sí. Que está la granulosa, ¿no? Entonces, en una de esas capas de la corteza suprarrenal se producen los corticosteroides. ¿Por qué? Porque son de la corteza. ¿Listo? Por eso se llaman corticosteroides. ¿Listo? Y los corticosteroides pueden ser glucocorticoides, como el cortisol, ¿cierto? Mineralocorticoides, como la aldosterona, y hormonas sexuales, como la testosterona y los estrógenos. Esos son los productos de secreción de la glándula suprarrenal. ¿Sí? ¿Se lo saben? Como que no, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a enfocar en el receptor mineralocorticoide. Bueno, y aquí tenía los nombres solamente para eso. Entonces, Lucideca, captopril, lisinopril, enalapril, benacepril, quinapril, ramipril, enalaprilat, que es el único
que aunque terminan PRILAT, es porque es para diferenciarlo en el ALAPRIL y porque es de administración IB, es el único que es de administración. Fosinopril, Tandolapril, Perintopril, ¿cierto? Los bloqueadores del receptor AT1, los sartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán. El inhibidor, en la combinación del inhibidor de neprilicina y el receptor AT1, que se llama sacubitrilo, valsartán, cuyo nombre comercial es Empresa. ¿Listo? Y el inhibidor directo de la renina, que se llama alisquilina. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Alisquilina. Bueno, muy bien. Ahora. Resulta entonces que en la corteza suprarrenal están los receptores de AT1, ¿sí? Y básicamente el receptor AT1 sobre la corteza suprarrenal promueve la producción de una hormona que se llama la aldosterona. La aldosterona tiene una función muy importante y es promover la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio en el túbulo colector, ¿cierto? Que es una parte de la ¿qué? De la nefrona. Muy bien. Vamos a ver quién recuerda la fisiología mental. Y me dice, ¿cómo se llama la proteína que transporta y reabsorbe sodio en el túbulo colector? ¿Cómo se llama? No, es una proteína. Pero la que está en el túbulo Está el túbulo colector más que el túbulo. Bueno, pero sí está también el túbulo. Solo sirve para mover sodio. El canal epitelial de sodio, ENAP. El canal epitelial de sodio. El principal estímulo de la aldosterona, porque como vamos a ver, digamos que los corticoides tienen un mecanismo de acción muy diferente que hasta el momento no habíamos visto. Bueno, sí y no. Resulta que hay fármacos que actúan sobre receptores que están dentro de la célula, ¿sí? Casi siempre hemos visto que los receptores están en donde, en la membrana, ¿cierto? Los esteroides, ya sean los glucocorticoides, los mineralocorticoides, las hormonas sexuales, la vitamina D o las hormonas tiroideas, todos ellos tienen receptores intracitoplasmáticos. ¿Listo? Para no hacer el cuento largo, porque los glucocorticoides son tema del otro semestre, para no hacer el tema largo, esas hormonas ¿cómo funcionan? Resulta que esos receptores adentro están de a uno. Cuando viene la hormona y se le pega, busca otro que esté así, ¿cierto? Y se dimeriza. Y en conjunto se van porque acaban de formar una cosa que se llama un factor de transcripción, ¿cierto? Y van y se pegan a una cosa que se llama el elemento de respuesta, ¿cierto? Sobre el ADN. Y promueven la síntesis o la no síntesis de una proteína. Ese es el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas, básico, ¿cierto? Cuando hablamos del receptor mineralocorticoide, que es el que nos interesa acá, ¿cierto? Pues lo que va a pasar es que la aldosterona llega, se mete dentro de la célula, miren que aquí la estamos viendo, la aldosterona se mete dentro de la célula. Esta es la célula del túbulo colector y el túbulo contorneado distal. Es una célula epitelial, ¿no? Muy bien. Entonces, la aldosterona se mete y se une al receptor mineralocorticoide. Se va a dimerizar, es decir, dos cositos de receptor más aldosterona. Y juntos llegan aquí al ADN, ¿cierto? Y se unen a un elemento de respuesta que hace muchas cosas, que es todo esto que estamos viendo acá. Pero básicamente lo que me interesa es que dentro de las cosas que hace es promover la síntesis de una proteína que se llama el canal epitelial de sodio. ¿Para qué sirve el canal epitelial de sodio? Para reabsorber sodio. ¿En dónde? En el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal. ¿Y para qué me sirve? Pues para pasar de la luz, o sea, donde está la orina, al espacio intersticial. El sodio. ¿Para qué? ¿Qué pasa si yo reabsorbo el sodio? Aumenta el volumen
sistólico. ¿Listo? Fíjense otra vez aquí. Entonces tengo el receptor mineralocorticoide, ¿cierto? Llega la aldosterona y se une ¿a qué? Al receptor mineralocorticoide. Luego viene con otro, se une aquí en el ADN y lo que va a hacer es, vean lo que está acá. ¿Habla de quién? Del canal epitelial de sodio. ¿Qué hace el canal epitelial de sodio? Coge el sodio de la orina y lo mete en el intestino. Ese es el efecto principal de la aldosterona. Un efecto residual de la aldosterona es que esa entrada de sodio la intercambia por potasio. O sea que uno orina mucho potasio. ¿Qué pasa si un paciente tiene hiperaldosteronemia? ¿Cómo va a estar su presión arterial? Si alguien tiene hiperaldosteronemia aumentada, muy bien, ¿cómo va a tener el sodio? Alto y el potasio bajo. Eso se llama la enfermedad de Addison. ¿Sí sabían? El hiperaldosteronismo primario, la enfermedad de Addison. Entonces un paciente que tenga hipertensión, que no sabemos de dónde, con hipernatremia e hipopotasemia, muy posiblemente tenga muy bien. Entonces ahí está. Y resulta entonces que tenemos un grupo de fármacos que bloquean el receptor mineralocorticoide. Se llaman los antagonistas esteroideos y no esteroideos del receptor mineralocorticoide. ¿Listo? Que son diuréticos. ¿Listo? ¿Se entiende por qué son diuréticos? ¿Qué pasa si yo bloqueo el receptor mineralocorticoide? No va a haber la absorción de sodio. O sea que ¿qué va a pasar? Pues va a haber más agua en ¿dónde? En la orina. ¿Listo? Lo cual produce diuresis. ¿Listo? ¿Y cuál sería el efecto de utilizar los antagonistas del receptor mineralocorticoide? ¿Qué podría tener? ¿A quién no se los daría, por ejemplo? ¿Se lo podría dar a alguien que tenga un potasio en 6? Teniendo en cuenta que el valor normal del potasio ya se los dije y es de 3.5 a 5. No, porque aumentaría el potasio. ¿Listo? Muy bien. Y entonces tenemos los esteroideos y el no esteroideo. ¿Listo? Espironolactona, eplerenona, que son como los dos típicos, espironolactona y eplerenona, que son los antagonistas esteroideos, y el antagonista no esteroideo que se llama finerenona. ¿Listo? Finerenona. Espironolactona, eplerenona. ¿Listo? Y son los esteroideos y el no esteroideo se llama finerenona. ¿Listo? Finerenona. Entonces, así puedo yo bloquear el eje renal. ¿Listo? Fíjense que cuando la falla cardíaca es tan severa, ¿sí? Cuando la falla cardíaca es tan severa, los pacientes tienen sacubitrilo valsartán, beta bloqueadores y espironolactona. Y aún así, a veces siguen en falla cardíaca. ¿Listo? Entonces fíjense que de las tres formas estoy tratando de bloquear el estímulo de que, como ya les expliqué, pues es el principal estímulo para la liberación de la producción de la insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Existen fármacos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona. Desde más arriba estaría entonces, ¿quién? El inhibidor directo de renina, que se llama Alisir, ¿cierto? Más debajo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, todo lo que termine en pril. Más abajo, ¿cierto? El inhibidor de neprilicina, ¿cierto? Sacubitrilo. Más abajo, los antagonistas del receptor AT1, sartán, ¿cierto? Y mucho más abajo, los antagonistas esteroideos y no esteroideos del receptor mineralocorticoide. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si entienden la fisiología y la fisiopatología del eje renina-angiotensina-aldosterona y el mecanismo de acción de esos fármacos, ya tienen por lo menos un 33% de la medicina interna de los pacientes. Porque un médico internista solamente ve falla cardíaca, infección urinaria, neumonía,
diabetes descompensada y enfermedad renal crónica. No más. Eso es. Entonces ustedes van pasando revista. Paciente con infección urinaria, diabetes y falla cardíaca. Paciente con neumonía, enfermedad crónica, hipertensión, diabetes y falla cardíaca. Paciente con diabetes descompensada, tiene antecedente de falla cardíaca, hipertensión. Y así. Me van a decir mentiras. Me van a decir mentiras, pero así. Listo. ¿Preguntas? No. Muy bien, se pueden ir. Para matar.